atenienses he observado que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues conocerle es a quien yo os vengo a anunciarle. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como se necesita de algo, pues Él es quien da todo, vida, aliento y todas las cosas. La pregunta está, ¿cómo es Dios? Ya lo vemos en Hechos 17:23, que Pablo anunciando, ve diciendo a ese Dios no conocido. ¿Ven? Los teólogos han tratado de describir a Dios de muchas maneras. Dios es la sustancia de todas las virtudes humanas, es todo sabiduría y todo lo sabe. Puede hacer todo lo que nosotros no podemos y depositarlo en todas las bondades que aspiramos. En otras palabras, Dios es omnipotente, que todo lo puede. Es omnisciente, que todo lo sabe. Y es omnipresente, porque está en todas partes. Por otra parte, somos mortales, pero Dios es inmortal. Es omnipresente, pero Él está en todas partes. Dios es espíritu, como lo dice en Juan 1:18. No tiene principio ni fin, ni tiene plena conciencia de sí mismo. Él es el verdadero, el yo soy. El yo soy significa, tiene una pregunta muy grandiosa, porque es la sabiduría en sí misma, ¿verdad? Y el don que Él tiene. La mejor descripción de Dios es el nombre que le reveló a los primeros israelitas. Jehová es el Señor. Jehová todo lo puede. Jehová es el creador del universo. Volviendo en cierta ocasión, el primer astronauta ruso, ¿verdad?, se llama Yuri Gagarin. Dice que subió a la atmósfera, ¿verdad? Subió a todo lo que miró en la creación. Y resulta que cuando él estuvo allá arriba, dice que miró las grandes maravillas que habían, los satélites, los astros y todo lo que habían en el cielo. Sin embargo, cuando él bajó a la tierra, dice, qué maravillas son las que yo miré dentro de lo que había visto. Pero busqué a Dios y no lo encontré. Digo yo, no lo encontró, pero miró las maravillas que grandes eran, ¿verdad? Entonces, la mejor descripción de Dios es el nombre que se lo reveló a los primeros israelitas, el yo soy. El yo soy significa, es algo que tiene que ser dentro de Él, que es omnipotente, Él es inocente, Él es todopoderoso, Él es el creador de los cielos, es el creador de la humanidad, Él es el creador de la naturaleza. No es la naturaleza, es el creador de la naturaleza. Pero bueno, me gustaría que vengan otros hermanos, ¿verdad? Voy a darles el tiempo a mis hermanos que están ansiosos por traer su servicio. Primeramente traemos a mi hermano Sánchez, ¿verdad? Y después pasará mi hermano Polanco. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Es un bonito jueves, ¿verdad? De darle gracias a Dios. Estamos una vez más reunidos. Amén. Sí, gloria a Dios. Lo tengo prendido. Amén. Pues es un tema muy interesante, ¿verdad? El que se está tratando, ¿verdad? De cuando el pastor nos estaba diciendo del proyecto que tenía en mente. Es un tiempo muy especial, porque siempre hablar de la palabra de Dios es un asunto muy importante. Dice la palabra que es mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Entonces, cada vez que tomamos acción de lo que Dios es y lo que Dios nos quiere mostrar, nos quiere enseñar, a lo mejor aquí hay hermanos, ¿verdad?, que ya son peritos en los estudios de la divinidad, de lo que estamos tratando, pero cada vez uno siempre aprende más de un hermano, cada vez siempre aprendemos más
del ángulo que ese hermano lo puede ver, de lo que Dios le puede dar y nos puede enseñar a través de su palabra, ¿verdad? A través de su conocimiento. Y pues el hermano me había dicho que estamos tratando de qué es Dios. Y en realidad, ¿qué es Dios? Es un poco el tema un poco difícil. Más bien yo diría, Dios es, porque Dios es desde el principio. Dios es el alfa y el omega, principio y fin. No hay nada entre medio, nada antes ni nada después, así como lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar dando un poquito más a mi entendimiento, ¿verdad? De lo que a lo mejor llevaría, en realidad esto llevaría mucho tiempo, muchos mensajes, y pues voy a tratar de simplificar un poquito más el tiempo que me están dando para que comparta, ¿verdad? Lo aprecio mucho en realidad. Y pues podemos ver, ¿verdad? Muchas de las veces podemos hacernos una pregunta, ¿qué es Dios? Y cuando la mente humana empieza a formarse, ¿qué es lo que pudiera ser Dios según el entendimiento humano? Dice la palabra de Dios que se puede corromper el entendimiento del hombre, porque no hay una mente capaz de poder entender lo que es Dios en su esencia, en toda su esencia divina, todo lo que es Dios. Podemos conocer a Dios hasta un punto convergente. Salmo 139:7 decía David cantando, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde se pudiera uno esconder de Dios? Como decía también el hermano, Dios es espíritu. En realidad, todas las teofanías que Dios nos ha mostrado a través de la Biblia, las apariciones que tuvo con los patriarcas, con los profetas, es lo que son teofanías de Dios, apariciones de Dios que tenía para el entendimiento de los siervos a los que Él quería tratar, ¿verdad? Y podemos ver cómo cada una de estas cosas nos pueden enseñar. Dice la palabra de Dios que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él, y en ellas encontramos la vida eterna. En realidad la Biblia no se contradice ni desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque es un libro inspirado de parte de Dios. Vemos cómo cada una de las cosas ensamblan exactamente en lo que podemos entender. Voy a tomar un poquito de tiempo para dar un paso atrás, digamos, empezando de lo que es el inicio de la creación de Dios, pero me brincaría, digamos, hasta después del diluvio, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios trataba con cada persona. Dios muestra a través de la Biblia cuando hablaba, por ejemplo, hablaba con Abraham. ¿De qué manera hablaba con Abraham? Hablaba de una manera audible. ¿Cómo es que se comunicaba Dios con cada una de las personas? Es hasta cierto punto un misterio poderlo saber. En algunas da a entender cómo es que se aparecía, cómo es que les hablaba, cómo es que se comunicaba con ellos. Muchas de las veces era por revelaciones, por sueños y también por voz audible, pero pocas de las veces se especifica de qué manera hablaba y trataba Dios con cada persona. Lo que sí sabemos es que en ninguna de estas veces, y dejó bien claro, que Dios no tenía alguna figura material en la cual uno pudiera converger y decir, oh, este es Dios. Dios se apareció y así es Dios, de esta manera, en persona o en algún tipo de escultura o cualquier cosa que se pueda imaginar, ¿verdad? Lo dejó bien claro cuando les dejó los 10 mandamientos. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Y pues vemos, ¿verdad?, cómo cuando estuvo tratando con todos estos personajes bíblicos, vamos a decirlo así, entonces Él estaba dándose a conocer de la manera que se le podía entender. Pero lejos de darle a conocer al hombre que podía hacerle algún tipo de figura, le encargaba bien que tuviera cuidado con eso. Porque acuérdense, la mente humana es muy frágil. Rápidamente se imagina algo. Es como cuando usted hace 20, 30, los años que tenga, ¿verdad?, alguna escena, figura o algo, la tiene en su mente quizás todavía, porque eso es lo que el hombre capta, lo visible, lo audible, y quizás lo pueda tener por años y años. Entonces exactamente eso es lo que Dios encargaba a cada una de las personas con las que trataba, y nos sigue encargando a nosotros también. Por eso dice en su palabra, ¿verdad? Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Podemos conocer a Dios, su gloria que se manifestó en la tierra es Jesús.
podemos decir que la gloria de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Dice que Él es el primogénito de toda creación. Cristo es el primogénito de toda creación. O sea que Dios ya tenía en su plan divino, ya tenía que Jesús era el primero de todo, de toda la creación. No es que vino a ser después y que vino a nacer, bueno, vino a nacer para darnos a conocer su palabra, ¿verdad? El transcurso de cada humano, pero en realidad no es que ahí nació y ahí empezó a tener vida, porque Dios es. Solamente hago un hincapié, ¿verdad? Como ahorita en estos tiempos, pues hay mucha, no sé si usted se da cuenta, pero hay mucha competencia. En lo personal tengo a veces parientes, ¿verdad?, que son muy dados a la religión, y muchos de ellos se hacen religiosos otra vez, porque quieren competir con el cristianismo. Entonces el cristianismo, ellos dicen, oh, tú no tienes que ir con los aleluyas, porque tú debes de conocer tu religión, tú debes de conocer tu fe católica. ¿Cuántas fes habrá? ¿Tu fe católica? O sea, deben de conocer primero su religión para que no tengan que ir allá con los hermanos aleluyas, y porque ellos les lavan el cerebro. Y eso es lo que están diciendo muchos de ellos, y se están metiendo y dándose cuenta que en realidad la Biblia no respalda ninguna de esas cosas. Y cuando no pueden no es que no puedan con nosotros, es que no pueden con Dios. O sea, Dios es, y Dios se manifiesta, y Dios está ahí, y Dios le habla a cada persona. Y digo, con eso no quiero ofender tampoco a nadie, ¿verdad? De que, o sea, respetamos cada cosa, pero en confianza pues podemos decir, ¿verdad?, cómo está fluyendo el mundo. Pero para eso es necesario conocer a Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque ¿cómo podríamos predicar algo y dar razón de alguien que no conocemos? Podemos decirle, no, pues pregúntale a él, él sí lo conoce bien, pero ¿nosotros lo conocemos o no lo conocemos? Entonces es necesario saber qué es Dios. Dios es espíritu. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No a través de, sino en espíritu y en verdad. ¿Cómo es en espíritu? Es que usted se conecta en ese conocimiento que tiene con Dios, en esa revelación que Dios le da a su vida. Cada uno de nosotros pudimos haber tenido una experiencia única desde que nos convertimos, y solamente usted la puede explicar, o a lo mejor no la puede explicar, porque una cosa es las experiencias que tenemos con Dios y otra cosa es poderle explicar. Y hay veces, cuántas veces decimos, oh, es algo que pues, no te lo puedo explicar, porque solamente es algo muy personal. Es Dios cuando está trabajando en la vida de la persona, cuando Dios se da a conocer, cuando su divinidad de Él viene a tomar parte, cuando su espíritu viene a tomar parte en la vida de la persona. Lo que estamos hablando, ¿verdad?, que Dios es espíritu. Juan 1:18 sí lo dice. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Cómo es que habló con Moisés en el monte del Sinaí? ¿Cómo es que habló con Abraham cuando se le presentó en forma del rey Melquisedec, que dice que le dio los diezmos cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, ¿verdad? Dice que lo encontró Melquisedec y lo bendijo. Dice que Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. O sea que era Jesús mismo, fíjese, ya manifestándose a Abraham. Entonces, si a Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18, dice que el unigénito Hijo, o sea, hablamos de unigénito, hablamos de uno. Y cuando la Biblia se refiere a hijo, se refiere a la palabra de Dios. Decía Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. ¿Para qué la envió? Para sanar a los enfermos, desatar a los cautivos, dar vista a los ciegos, dar libertad a los esclavos, y no solamente de cadenas, sino de cadenas espirituales. Ese es el Hijo, la palabra de Dios, la única palabra verdadera. Por eso cuando Cristo se enfrentaba con los fariseos, el otro día un hermano decía, que siempre mencionaba y decía, de verdad les digo, siempre Cristo mencionaba 2 veces, de cierto os digo. O sea, estaba ratificando que lo que él hablaba era verdad, que lo que él decía era verdad, y eso era.
no estaba mintiendo, no estaba jugando, no estaba compitiendo, no estaba solamente por darle la contra a los religiosos, sino que la verdad estaba hablando. Entonces dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, Cristo se dio a conocer ante el mundo. Dios más bien se dio a conocer ante el mundo en la persona Jesucristo. No hay ninguna promesa que vamos a poder conocer a Dios más allá de lo que es Jesús. Jesús es la gloria de Dios. A Dios jamás lo podríamos entender en toda su plenitud, en todo lo que Él es. O sea, seríamos como unas miniaturas, como algo que menos que nada todavía podríamos decirlo para poder entender a Dios en lo que es en toda su esencia. Entonces Dios es espíritu. Lo volvemos a ratificar cada vez. 1 Timoteo 3:16 también así lo identifica. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿cuál Dios? Dios el que le hablaba a Abraham. Dios que sacó a los israelitas de la esclavitud de 430 años de Egipto, que castigó al faraón con 10 plagas, que los hizo cruzar por el medio del mar rojo en seco, hasta polvo sacaban, traían una polvadera, que dijeron, ¿qué no son aquellos los israelitas que vienen cruzando el mar? Y dijeron, sí son. ¿Cómo es que vienen con tanto polvo si vienen en medio del mar? Ese es el Dios que seguimos hasta ahorita conociendo, hermanos. No es una fábula. El diccionario y las cosas de esas pueden presentar a Dios como lo que ellos alcanzan a entender, ¿verdad? Un ser supremo que es de religiosos, que es considerado por los monoteístas como el Dios creador del universo, ¿verdad? Monoteístas son los que creemos en un solo Dios, y por los politeístas como uno de los dioses, que de esto puede existir dioses o diosas también, con D chiquita, ahí sí, nunca le voy a poner D mayúscula, porque son solamente dioses que se forman en la mente de las personas y los quieren hacer dioses. Esas son las definiciones que dan los diccionarios. O sea, está bien, ¿verdad? Esa es la definición que pueden encontrar. Pero este Dios no se limita a eso. El Dios Jesucristo, Dios el creador del cielo y de la tierra, el que sabemos que existe por medio de su Espíritu Santo, el que nos ha dado la vida, el que nos da la tranquilidad, aquel que lo rescata de donde quiera que usted esté. Solamente pudiendo tener una relación con Dios, se da cuenta de qué es Dios. Sí, amén. Entonces, pues podemos ver cómo Dios no podemos interpretarlo de una manera fuera de lo que la Biblia nos permite. ¿Todavía tengo más tiempo, hermano? Okay. Este estudio va a llevar muchos meses. No, tampoco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. Amén, amén. Creo que me está jugando el micrófono. Bueno, pues entonces podemos ver, ¿verdad?, que en esencia Dios es espíritu. Cuando Dios saca a Abraham, vea, fíjese, lo saca de la tierra de Ur de los Caldeos, podemos decir, una de las regiones más antiguas que quizás la Biblia pudo haber existido en la creación. Me imagino yo, porque si lee toda la geología que viene desde los después del diluvio de Noé, Set y toda la generación que viene, son como 6 o 7 nada más, que vivieron como 500 y 400 años cada uno, llega muy acá, y en eso se multiplicó toda la gente, ¿verdad? Entonces de esa región saca Dios a Abraham, y a mí me gustaría creer que le pusieron a Abraham, que era el padre de la fe, como todos conocemos, ¿verdad?, que llevaba a su hijo unigénito a sacrificar, cuando Dios le había dicho que de él iba a salir una gran descendencia, y todos decimos, qué fe tenía Abraham, que iba siguiendo y iba a hacer lo que Dios le pedía. Pero yo pienso que tenía más fe, porque imagínense, lo saca de una tierra de idólatras, o sea, 100%. Ellos tenían todas sus deidades en la antigua ciudad de Ur, que era como unos 25 kilómetros de Babilonia. Como usted puede saber, Babilonia era una de las cunas de la idolatría, que vino a quedar pues sepultada a través del tiempo. Esto más o menos, si geográficamente lo ubica, esto está como a unos 30 kilómetros del Golfo Pérsico, y de ahí lo saca
para que le sirva para ser un pueblo apartado de todo lo que se conocía en ese entonces. Entonces Abraham, siguiendo la ordenanza de Dios, obedeciendo por fe, no conocía quién era Dios, no sabía quién era Dios, sin embargo lo obedece, o sea, y lo saca de ahí a una tierra lejana. Primero lo llevó antes de llevarlo a Canaán, lo llevó a otro sitio, ¿verdad? Que ahorita no lo tengo, a Tare, me parece, que es como yendo para lo que le llamaban en aquel entonces Asia Menor, que ahorita viene siendo casi ya llegando a lo que viene siendo casi Turquía, y de ahí lo traen de regreso otra vez a Canaán, que era la tierra que le había prometido. Entonces veo cómo es que Abraham obedece a Dios, algo que nunca jamás había visto, algo que no había tenido ninguna experiencia, que no se lo habían enseñado, que él venía solamente de una idolatría, y sin embargo obedece a Dios, siguiendo sus ordenanzas y mandamientos. Creo que eso es más grande todavía, esa fe de seguir a alguien que no había conocido y lo obedece en todo. Todos los antiguos solamente se referían a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si usted se fija en eso, ellos no mencionaban otra cosa. Oh, el Dios de nuestros padres, tenemos la promesa que nos hizo, y la creían, y esa promesa se llevó siglos para que se cumpliera. Cuando le dijo que le iba a dar a Canaán, ahí estaban los cananeos ya, eran unos temibles guerreros que no era fácil poder con ellos. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios que es espíritu, al Dios que no vio, al Dios que no conoció antes, al Dios que no sabía nada de él. Entonces vemos cómo es que Dios se ha manifestado a través de la gente que eligió, y se ha manifestado en cada uno de nosotros también. Vemos cómo desde ese entonces Dios ha traído a su pueblo, ha estado guiando a su pueblo en cada una de en cada uno de los procesos hasta llegar a nosotros. Y pues no lo quisiera hacer mucho más largo, me llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Pero vemos cómo llega hasta nuestros tiempos, donde podemos ver que Dios sigue hablando. Dice la palabra de Dios que Dios ha hablado de muchas maneras en otros tiempos, dice a nuestros padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por su palabra de verdad. ¿Y saben qué, hermano? ¿Quiénes somos los encargados de que esa palabra, de que ese Espíritu de Dios siga influenciando las conciencias de este mundo? Somos nosotros. Dios está trabajando a través de nosotros. Y no es cosa rara, no es cosa rara. Cada pastor que está iniciando, cada hombre de Dios que se levanta, no es una cosa fácil, porque tiene que luchar en contra de las adversidades que ya lo están esperando ahí. Está predicando lo que se hizo desde el inicio. Cuando lo saca amén, amén. Cuando Dios saca a los israelitas de la esclavitud, no fue tanto, fíjese, no fue tanto, si usted lee los primeros libros que escribió Moisés, no era tanto que se lo hayan ganado, porque vamos a entender que ellos eran un pueblo, se formaron un pueblo que no conocían a Dios. Como les dije, ¿se acuerdan que solamente ellos decían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? La tierra que Dios nos prometió a través de nuestros padres. Eso es lo que ellos conocían, pero no conocían en esencia a Dios, y solamente estaban siguiendo las ordenanzas. Cuando Moisés los saca, estaban siguiendo las ordenanzas de Moisés y las desobedecían en parte. Entonces cuando llegan, pues ellos no conocían. Dios les tuvo que dar todas las leyes, todos los mandamientos. Se dice que hay 613 leyes que les dio. Era como una constitución que les dio a través de Moisés. Entonces vemos cómo ellos solamente obedecían lo que Moisés decía, pero no tenían un concepto, pero no tenían una relación clara con Dios, y obedecían lo que decía Moisés. Después que Moisés ya fallece, estaban siguiendo a Josué, y así sucesivamente. Pero entre todas esas cosas ellos solamente seguían a sus líderes que habían sido puestos por Dios, pero obedecían al mismo espíritu que tenía Moisés, era el mismo que tenía Josué. ¿Quién era? El Espíritu de Dios. Era Dios mismo, la esencia de Dios. Entonces podemos ver cómo todas estas, ellos no los conocían, y se vino a manifestar muy acá
lo que ellos deseaban conocer, quién era ese Dios que los había llevado por siglos, que los había sacado por siglos, pero no entendían quién era ese Dios. Le llamaban, ellos se acercaban a llamarle de muchos nombres, usted ya los conoce, el león de Judá, la rosa de Sarón, bueno, de tantos que le podemos mencionar, pero en realidad no se acercaban a lo que usted y yo sí conocemos, ¿verdad? Porque dice que en el nombre de Jesucristo es donde hay salvación, y ese es el nombre que nos ha dado debajo dice que es el nombre que nos ha dado Dios, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Ese Dios que no conocieron ellos, que solamente lo seguían por fe, es el que nosotros sí conocemos. Dios es espíritu, y Dios sigue buscando verdaderos adoradores, hermano, que le adoren en espíritu y en verdad, y aquí los hay. Amén. Pues ahí le paro, porque hay más ya. Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. En realidad es un grande privilegio hablar acerca de qué es Dios. Yo creo que hasta estas alturas, con tantas enseñanzas que hemos escuchado, yo creo que ya nos damos una idea en realidad qué es Dios, ¿verdad? ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. ¿Cómo es Dios? Dios es como una luz inaccesible. Eso es nuestro Dios. No que sea una luz, es como una luz que no podemos acceder a mirarlo tal como es Él. Gloria al Señor. Vamos a seguir estudiando acerca de este gloriosísimo estudio que es la palabra de Dios. Nos ha revelado la verdadera identidad de Jesucristo. Gloria al Señor. En la palabra de Dios, la Biblia, el cual es el libro que nos habla acerca de su ser, podemos conocerle siempre y cuando lo estudiemos y lo escudriñemos. No nada más es leer la Biblia, sino hay que escudriñarla, y a través del escrutinio de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta en realidad quién es ese varón y qué relación tiene con el creador del universo. Pero solamente lo podemos hacer si practicamos el escrutinio, y vamos a ver con claridad quién es Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Un verdadero conocedor de la palabra de Dios dice sin titubear, dice con tanta certeza quién es Jesús y qué relación tiene con el Creador. Pero nosotros necesitamos practicar la lectura y el escrutinio en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos un acontecimiento en el primer libro de Génesis que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Si nosotros leemos pausadamente ese versículo, dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía. No dice que se movía un ancianito, como allá nos lo mostraron atrás, un ancianito, un viejito, o quizás un animalito. Pero aquí nos dice la palabra de Dios bien claro: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía? Decía yo. ¿Un viejito? No, claro que no. Miramos aquí que Dios estaba activo, ese mismo Espíritu formando la vida aquí en la tierra, en los animales, en la vegetación, los peces, las bestias y todo. Dios estaba formando la vida en este planeta. Dios es un Dios que se mueve todo el tiempo. Dios no es un Dios que está plasmado en una imagen. Dios no es un Dios que es una estatua. Dios es un espíritu que estaba activo. Desde Génesis 1:2 dice la palabra de Dios. Pero en Génesis 1:26 dice Dios: hagamos. Hagamos es una expresión un poco confusa, y decimos que había alguien más con Dios, ¿verdad? Cuando dice a nuestra imagen y a nuestra semejanza, pero una vez nosotros que vayamos estudiando la palabra de Dios, vamos a comprender por qué esa expresión de hagamos
al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Si ustedes tienen cuidado, ¿cómo dice esa expresión? Hagamos, está hablando más de dos personajes, ¿verdad? Pero no se trata de un dualismo allí. No hay que quedarnos estancados en este versículo. Mejor sigamos pidiéndole la guianza al Señor para que en algún tiempo que el Señor nos revele su palabra más para adelante, vamos a comprender qué es lo que quiso decir. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Usando el sentido común, sabemos que un espíritu no tiene figura ni forma. Entonces, ¿por qué el hombre le hace una figura a Dios? Usando el sentido común, díganme ustedes, o yo me pregunto, ¿qué tamaño, qué figura, qué color o qué sabor es un espíritu? ¿Verdad? Ese es Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué el hombre le hace figura humana? Ya lo dijimos. Ya vimos acá en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí podemos juguetear con nuestra mente y decir que era un ser humano el que estaba en el cielo. Y mucha gente así lo toma. Desgraciadamente muchos conocedores, mas no entendedores de la palabra de Dios. Porque un verdadero entendedor sabe explicar la palabra de Dios. ¿Me entienden? Y un conocedor pues conoce nada más, pero no entiende. Gloria al Señor. El gran privilegio que nosotros el Señor nos lo ha revelado por su palabra. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, dice la Biblia que Dios hablaba con ellos audiblemente. Después fue igualmente con Noé. Y igualmente también con Abraham. Y posteriormente, despuesito, hablaba audiblemente con ellos. Porque no dice la Biblia que con Noé y con ellos se presentaba en una forma visible. Pero nosotros indagamos y podemos entender que le hablaba audiblemente a cada uno de ellos. La primera vez que se le presentó Dios a un personaje fue a Abraham. En el capítulo 18 de Génesis, ahí nos habla. Esa fue la primera vez que Dios se manifestó a Abraham, ¿verdad? Abraham era el nieto de Noé, ¿verdad que sí? Abraham se le presentó en forma de un ser humano, con otros dos ángeles. Esa manifestación de Dios, de ser humano, con Abraham, era con un propósito muy importante. Le estaba dando la promesa de que le iba a dar un hijo, donde vendría la descendencia de los 12 patriarcas, donde nació el pueblo de Israel. ¿Verdad? Gloria al Señor. Así es de que, y a la vez, Dios se manifestó para castigar el pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces, si leemos el capítulo 18 de Génesis, allí miramos que Abraham estaba en su tienda sentado, que alzó los ojos y miró 3 varones, dice la palabra de Dios. Entonces se apresuró a hablarle a su esposa y a cocinar un cordero y darles de comer a los varones, y entre ellos era Dios mismo encarnado. Quiere decir que ese espíritu se hizo forma humana, y como forma humana comió carne, comió lo que Sara le cocinó. Si haya sido un espíritu no puede comer carne. Solamente usted y yo, y la vida animal se alimenta de cosas, de carne, de vegetales y de todo. Gloria al Señor. Entonces, aquí vamos entendiendo que esa fue la primera manifestación de Dios como hombre ante Abraham. Gloria al Señor. Traía esa misión tan importante. A ese Dios espíritu que formó la tierra, creó los cielos y todo lo que existe, era el Dios que el pueblo de Israel clamaba, porque habían escuchado las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. De Jacob, como habíamos dicho, salieron los 12 hijos, los patriarcas, de la cual salió el pueblo de Israel. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ese pueblo de Israel que estuvo cautivo por casi 400 años, se le aparece a Moisés. A Moisés se le aparece a través de una zarza. Lo vemos que Dios se manifestó en una zarza, en fuego. No el fuego que el ser humano provoca. Ese era un fuego especial. Si nosotros quemamos plantas o basura o cualquier combustible, eso saca un olor y se penetra en uno mismo. Ahora, imagínense de qué manera era ese fuego que no se consumía en la zarza. Era un fuego pues no, es algo inexplicable. ¿Me entienden? Un fuego que Dios
se manifestó para hablar audiblemente en forma visible en una zarza con Moisés. Gloria al Señor. Ante su siervo Moisés, con ese propósito era para sacar al pueblo de Israel, que estaba cautivo por más de 400 años. Ese mismo Dios Espíritu ya había aparecido o se había presentado ante Abraham, Isaac y Jacob con el sobrenombre de el Omnipotente. Ese mismo Dios que se presentó antes de Moisés, a ellos se les presentó como el Dios omnipotente y el todopoderoso. Eso lo podemos ver en Éxodo 6:3, cuando le dice cuando le dice Jehová, Dios a Moisés le dice: en el nombre de Jehová no me presenté a Isaac, Abraham y Jacob, mas el nombre de Jehová, ese vas a predicar y hablarles a mi pueblo. Esa era la primera vez que Dios se presentaba con el nombre de Jehová. ¿Me entienden? Desde allí, a partir de ese momento, el pueblo de Israel conoció el nombre de Jehová, porque anteriormente se había presentado como el Omnipotente, Abraham, Isaac y Jacob. Si seguimos la secuencia de la historia de la palabra de Dios, allí fue cuando Dios le dijo: así dirás al Padre. Vamos a leerlo para tomarle un poquito más de sabor. Gloria al Señor Jesucristo. Ya no veo, hermanos, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3:6, dice: y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de tu padre Abraham, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Gloria al Señor Jesucristo. 6:3, perdón, me fui muy lejos. Dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. A partir de ese momento empezaron a hablar en el nombre de Jehová. Todos los patriarcas, todos los profetas, hasta Malaquías, se usó el nombre de Jehová. Gloria al Señor Jesucristo. Con ese nombre se dio a conocer por vez primera. Ese mismo Dios omnipotente ahora el pueblo de Israel lo conocía con ese mismo nombre. Gloria al Señor. Cuando Dios quería hablar con Moisés y que el pueblo de Israel escuchara para que su fe aumentara, Dios avisaba que haría acto de presencia ante el pueblo en otra forma visible. Dios mismo le dijo a Moisés: prepárame al pueblo, santifícalo, porque al tercer día voy a bajar ante los ojos de toda la multitud del pueblo de Israel, para que oigan cuando yo hablo contigo y para que crean que estás tú hablando conmigo. Le dijo Dios: voy a aparecer, voy a descender en una nube. Gloria al Señor Jesucristo. Jehová mismo dice en Éxodo 19, vamos a leerlo para que nos emocionemos más bonito. Dice la palabra de Dios en el 19:9 al 13. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí vengo yo a ti en una nube espesa. ¿Quién le dijo a Moisés? Vengo a ti en una nube espesa. Yo vengo a ti. Voy a presentarme ante ti. Voy a hablar cara a cara contigo. Gloria al Señor. Para que crean para siempre. Y Moisés refirió estas palabras al pueblo. Entonces dice: y Jehová dijo a Moisés en el 10: Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalo hoy, mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá ante los ojos del pueblo sobre el monte Sinaí. Allí dice 19:11. En el 12 dice: y señalarás términos alrededor, diciendo: guardaos, no subir al monte ni toquéis los límites, porque cualquier cosa que tocar el monte de seguro morirá. Entonces, fíjense lo delicado que era en la antigüedad, de que Dios no permitía que la curiosidad del hombre quisiera voltear a ver a Dios.
Dios se fue mucho más estricto y le dijo: no toquen ni los senderos del monte, ni los animales, ni nadie, porque de seguro morirán. Entonces, si aquí Dios no permitía que miraran su gloria, su manifestación, Dios no permitía ni que se arrimaran, porque morían. Entonces, ¿por qué a hoy, en el siglo XXI, tantos estudiosos hacen una figura a Dios? Ya lo vimos en Génesis 1:26. Y si seguimos leyendo la palabra de Dios, vamos a mirar muchas formas simbólicas que habla la palabra de Dios refiriéndose a dos personajes, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, Moisés, siendo un hombre con el privilegio de hablar y mirar a Dios en varias formas visibles, todavía quiso mirar a Dios en todo su esplendor. Y le dice, Moisés le ruega a Dios, le ruega: Señor, muéstrame tu gloria, ¿cómo eres? Por favor, le ruega. Dice en el Éxodo 33, 18 al 20. Miren cómo dice la palabra del Señor. Dice 33, 18. Gloria al Señor. Dice el 18: entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Le dice Moisés a Jehová. Acuérdense que ya era Jehová, ya no era el Dios omnipotente que se presentó en los antiguos, ahora era Jehová. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces dice, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tú te encargarás de expander mi nombre. Y luego dice el 20: mas dijo Dios, no me podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y quedará achicharrado, morirá. Entonces, fíjense las advertencias de la palabra de Dios, tan específicas, tan cuidadoso Dios, de no curiosear y querer altercar o alegar con Dios. Fíjense nada más con qué cuidado. La palabra de Dios es tan clara, pero si no la estudiamos, vamos a quedar estancados en un solo versículo y ahí vamos a creer que estamos bien. La palabra de Dios es como un rompecabezas. Si usted quiere armar un rompecabezas, no se va a quedar en una figurita. Hay que pegar otra y otra y otra y otra y otra y otra. Eso es la palabra de Dios. Dios siempre usó varias teofanías o figuras o formas visibles para hablar a sus siervos. La aparición visible de Dios de cualquier forma es llamada la gloria de Dios. Cualquier forma visible que Dios usaba para manifestarse es llamada la gloria de Dios. Lo podemos ver en Éxodo 24, 16. Vamos a Éxodo 24, 16. Gloria al Señor. Ya me lo voy a acabar, hermanos. Dice la palabra de Dios en 24, 16. Dice que, ay Dios mío santo, gloria al Señor. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Imagínense, la gloria de Jehová reposó. ¿Qué quiere decir reposó? Cuando uno dice voy a ir a reposar, voy a sentarme. La gloria de Dios reposó, quiere decir que la nube estaba en el monte Sinaí, y de en medio de esa nube Dios le habló a Moisés. Le dijo: ven, Moisés, traigo otra misión para ti. Gloria al Señor. Recuerden que Dios siempre se hizo visible. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu. ¿Qué es Dios? Es un espíritu. ¿Qué tamaño es? Tan grande que los cielos no lo pueden contener. Gloria al Señor. Hay otro acontecimiento donde Dios usó otra forma visible para andar con su pueblo en el desierto. Miren, fíjense nada más este glorioso acontecimiento en Éxodo 13, 21 al 24. Ahí miramos que Dios mismo andaba con el pueblo de Israel caminando en el desierto. Imagínense un desierto candente allá en el desierto de Mojave o Papandeo. Imagínense en el tiempo de verano, qué caloronazo. El pueblo de Israel caminó por 40 años alrededor, ahí rodeando.
cuando Dios le había prometido que los iba a meter a la tierra de Canaán. La promesa de meterlos en la tierra de Canaán era 2 semanas nada más de camino, pero la necedad de nuestra mentalidad y como somos hombres necios, Dios los trajo a la vuelta y vuelta, pero Dios tuvo cuidado esos 40 años. Dice la palabra de Dios en Éxodo 13, vamos a leer Éxodo 13, gloria al Señor Jesucristo. Es un acontecimiento que nada más nomás imaginarnos qué tan precioso ha de haber sido allí. 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y ni de noche la columna de fuego. Imagínate nada más, nosotros en el desierto a la medianoche, donde no hay luz ni lámparas ni nada, Dios andaba con ellos en esa forma de una columna de fuego para calentarlos en el frío candente, y de noche en una, de noche para calentarlos, de día para cubrirles del calor, con aire acondicionado. Imagínense, no había ciencia en ese tiempo, no había computadoras como para decir, son trucos de la computadora. No, imagínense, en ese tiempo no existía nada de la ciencia, todo era natural. ¿Qué lumbre era? Como les digo, ¿qué tipo de fuego era? No era que estaban quemando unas llantas o leños que olía mal, hasta molestaba el humo. No, era un fuego muy especial que Dios tenía cuidado de su pueblo, de no dañarlo. Gloria al Señor Jesucristo. Hay otros acontecimientos, qué glorioso acontecimiento ese, ¿verdad? Para Abraham, para Isaac, para Jacob y Moisés eran apariciones con misiones y mensajes y promesas para su pueblo escogido. Pero llegaría el tiempo donde Dios haría una aparición especial y un gran propósito que todo ojo le vamos a mirar. Todo ojo lo vamos a mirar. Esas apariciones fueron para aquellos, pero llegaría el tiempo donde Dios usaría otra teofanía más, donde todo ojo le verá. Ya no nomás los 3, 4, 5 millones del pueblo de Israel que existían en aquel entonces. Ahora lo vamos a ver millones y millones y millones de gentes. Fíjense qué teofanía usó Dios en ese tiempo, que lo vamos nosotros a mirar. ¿Cuándo lo vamos a mirar? Muy pronto, gloria al Señor. Ese tiempo llegó y esa gran aparición de Jehová en la tierra se hizo presente. Jehová se apareció en esta tierra con un propósito muy grande, grandísimo para toda la humanidad. Ya no nomás para un pequeño pueblo de 3, 4, 5 millones, ahora de tal vez 60, 70, 80 millones. No sé cuánta población tenga la tierra. Yo no estudié geografía, pero los que han estudiado sí saben cuánta población tenemos en este planeta. Pero para todos ellos y nosotros, si lo aceptamos, lo vamos a ver. Gloria al Señor. Así es de que el querer hacerle figura a Dios es un gran peligro para nuestras almas. Ese es un texto muy conocido en Deuteronomios 4:15. Pues ninguna figura específica visteis el día que Dios, Jehová, habló con vosotros. ¿Qué figura específica vio el pueblo de Israel? Varias figuras se hizo manifestación. Varias figuras. Columnas, nubes, en otras ocasiones torbellinos y infinidad de figuras, de teofanías. La advertencia es no adorar animales, ni hombres, ni astros, ni estrellas o cualquier otra cosa creada. En una sola palabra, en Éxodo 24 al 5, ahí nos dice, para que tú mirando los cielos, mirando tus ojos, levantando tus ojos al cielo, no te incites a adorar las estrellas, ni el sol, ni lo creado, ni animal, ni ave, ni nada. Ninguna cosa creada puedes adorar, le dice Dios a su pueblo. Dice en 24 al 5, dice la palabra de Dios: no te harás imagen ninguna semejante de lo que esté arriba en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Hay ángeles. Pero Dios le dijo a su pueblo de Israel: no te hagas ninguna imagen semejante de arriba, semejanza
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas, ni debajo de la tierra. ¿Qué hay abajo de las aguas? Hay pescados, hay ballenas y hay unos pueblos que adoran los animales. Cuando Dios lo advirtió ya para toda la humanidad, no los adorarás. Gloria al Señor. Ya me lo acabo, hermano, me falta una página más. Dice San Juan 4:24, Dios es espíritu. Ahí está, Dios es espíritu. Y de esa manera nosotros tenemos que allegarnos a adorarle en forma espiritual y directo y en serio, no jugueteando. Oh, que voy a hacer un monito, una pinturita, ese es mi Dios y Diosito, por favor, ayúdame. No, en serio, Dios es serio. Dios no vino a... Jesucristo no vino a decir voy a crucificarme para ver cuántos creen. No, Él no titubeó, Él dijo voy a dar mi vida para que el que crea en mí sea salvo. Pero nosotros nos ponemos a juguetear con el evangelio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La verdad, gloria al Señor Jesucristo. Tenemos que allegarnos a Dios no a través de un lienzo o de figura o de ser humano o algún animal, porque Dios es como un fuego, es como una luz inaccesible que nadie puede ver en toda su gloria o su resplandor. Ese espíritu es tan grande que aún los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dice la palabra de Dios en Números 23:19 que Dios no es hombre, no es hijo de otro ser humano. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Se está refiriendo a la raza humana, que no es de descendencia humana nuestro Dios. ¿Me entienden? Dios no es hombre ni hijo de hombre. Gloria al Señor. A Dios en su esencia divina nadie le ha visto. Hay muchas advertencias, según el apóstol Pablo dice en Hechos 17:29, nosotros que somos del linaje de Dios, que estamos conociendo de su divinidad, no hemos de estimar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o cosa creada. Ni con la imaginación debe pasar en nuestra mente que Dios es materia. ¿Por qué? Porque hay peligro de corromper nuestra alma, la cual Jesucristo pagó por ella. Nosotros tenemos que hacer buscar la forma de cuidar nuestra alma, no corrompernos cuando nos dirijamos a nuestro Dios. Si nos presentan una pintura de un tal Jesucristo ahí, ese no es Jesús. O de un crucifijo ahí, ese no es el crucificado. Ese no es una esfinge o es alguien lo hizo. Y eso no hemos de estimar la divinidad en semejanza de oro o plata. Dice en Hechos 17:29. Bueno, ya no lo voy a leer porque ya me tardé mucho, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. Recordando que Dios hizo varias apariciones en formas distintas aquí en la tierra, nosotros vamos a mirar la forma visible a Dios a través del cuerpo glorificado de nuestro Jesucristo. Nosotros vamos a ver esa gloria en Jesucristo, pero no el Cristo, como les decía ahorita, la estatuilla o el crucificado o la pinturita que hacen ahí. Hay que usar un poco de la lógica. Si nosotros vemos un cuadro de un supuesto Jesús allí, lo hacen güero con ojos azules y pelo rubio. Y si nosotros usamos la lógica, vámonos un ratito allá a Palestina, allá a Belén, a aquellos lugares. ¿Qué tipo de color de piel son los personajes de allá? No son europeos, no son españoles, no son de tez como la nuestra, ¿verdad que sí? Así es de que esa es una más o menos de qué color de piel era nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. No el cuadrito, no el crucifijo, no la pinturita, sino el cuerpo glorificado de nuestro Dios, el cual esa gran teofanía, manifestación o imagen que usó para reconciliar al mundo. Dios, el Dios invisible, se hizo una imagen visible. En Colosenses 1:15 nos dice bien claro, porque Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Creador, se hizo visible en el cuerpo de Jesucristo. Seguimos estudiando y vamos a llegar a converger en Jesucristo todo el tiempo. Gloria al Señor. Dice Colosenses 2:9 que en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Todo lo que es Dios, todo el Espíritu, todo el omnipotente, el todopoderoso, estaba en Cristo reconciliando al mundo. Así es de que
Ese mismo Dios de Génesis que dijo hágase la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, en la superficie, en la faz, en el rostro, en el cuerpo de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 4:6. Así es de que esa gloria que estaba en el monte Sinaí, esa misma gloria estaba en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Espero que les haya sido de bendición. Vamos a seguir adelante alabando a Cristo porque Él es digno. Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Yo espero que estén muy bendecidos con la palabra de Dios, porque este conocimiento es muy importante para saber quién es Jesús. Jesús o Cristo, pues naturalmente cuando nos ponemos a escudriñar la Biblia nos damos cuenta que es el Dios de los patriarcas, el Dios de los profetas, el Dios que habló con Abraham, el Dios que habló con Isaac, el Dios que habló con Jacob. Es el mismo Dios al que nosotros servimos. No hay otro Dios fuera del Dios de los patriarcas y de los profetas. Si ustedes hacen una comparación sencilla, bíblica, miren, para poder entender esto, algo simple, aquel que puede decir, bueno, es que estoy tratando de entender lo que están estudiando, vea la simplicidad con la que se puede entender que el Dios de los patriarcas es el mismo Dios al que nosotros servimos. En el libro de donde estaba precisamente leyendo el hermano, de Éxodo 13, 21 y 22, dice la Biblia que Dios se le presentó a Moisés o sea que Dios los venía cubriendo con su gloria mientras venía en el desierto y los protegía. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10 dice que era Cristo. Comparen esos dos versículos y se van a asombrar verdaderamente al Dios al que nosotros estamos sirviendo. Es el mismo Dios de los patriarcas y de los profetas. Todo lo que Israel estaba recibiendo de acuerdo a Éxodo 13, 21 y 22, el apóstol Pablo dice que esa sombra que los guiaba, ese Dios que los protegía, ese Dios que los venía sustentando en el desierto, dice, era Cristo. También en Hebreos 11 dice la Biblia que 22 al 24, ¿no? Por ahí dice que también Moisés prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero ¿cómo? ¿Cuándo Moisés vio a Cristo? Así que esto es escudriñar, no es leer, sino escudriñar. La Biblia es y se interpreta sola, sin la ayuda de nadie, solita. La Biblia no es de particular interpretación, no que yo voy a interpretar la Biblia, no. La Biblia se interpreta sola, no necesita tu ayuda ni mi ayuda. Solita se interpreta. ¿Quieres saber quién es Dios? Es el mismo Dios que sirvieron los patriarcas y los profetas. Es el mismo Dios al que nosotros servimos. Sí, el Dios que estaba en la nube espesa de Éxodo 19:9, sí, es el mismo Dios. El Dios que sacó a Israel de Egipto, amén, es el mismo Dios al que nosotros estamos sirviendo. Y su nombre es Jesús, porque dice la Biblia que no hay otro nombre, Hechos 4:12, debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Así que pónganse de pie y démosle gracias a Dios. Escudriñen la Biblia, van a encontrarle 100 veces más sentido cuando escudriñen que cuando la leen. Y es maravilloso leerla, por supuesto, pero le van a tomar el verdadero interés cuando comiencen a escudriñarla. Hay una gran diferencia entre escudriñar y leer, así que no se